Bueno, hoy continuamos entonces con el capítulo 19 de esta lección 7 de Números. Y comenzamos con la pregunta número 6. Y debido a que estas preguntas ahora son bastante extensas, hoy voy a ir leyendo y tratar de ir explicando. Por eso quiero que presten atención a la palabra de hoy, porque cada pregunta contiene la lectura de los pasajes de la Biblia y por eso tenemos que entonces concentrarnos en esos pasajes de la Biblia. Bueno, la pregunta número 6 dice, ¿cómo ordenó Dios preparar el agua de purificación? Y dice, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, el siguiente estatuto forma parte de la ley que yo, el Señor, he promulgado. Los israelitas traerán una vaca de piel rojiza, sin defecto, y que nunca haya llevado yugo. La entregarán al sacerdote Eleazar, quien ordenará que la saquen fuera del campamento y que en su presencia la degüellen. Después el sacerdote Eleazar mojará el dedo en la sangre y rociará 7 veces en dirección a la tienda de reunión. Hará también que la vaca sea incinerada en su presencia. Se quemará la piel, la carne y la sangre junto con el excremento. Luego el sacerdote tomará ramas de cedro y de hisopo y un paño escarlata y lo echará al fuego donde se incinere la vaca. Finalmente el sacerdote lavará sus vestidos y se bañará. Después de eso podrá volver al campamento, pero quedará impuro hasta el anochecer. El que incinere la vaca lavará también sus vestidos y se bañará y quedará impuro hasta el anochecer. Un hombre ritualmente puro recogerá la ceniza de la vaca y la llevará a un lugar puro fuera del campamento. Allí se depositarán las cenizas para que la comunidad israelita las use como sacrificio expiatorio junto con el agua de purificación. El que recoja la ceniza de la vaca lavará también sus vestidos y quedará impuro hasta el anochecer. Este será un estatuto perpetuo para los israelitas y para los extranjeros que vivan entre ellos. Ustedes se darán cuenta que todo este versículos 1 al 10 se trata de cómo preparar un agua de purificación. Y el agua de purificación, como acá dice, consta del sacrificio de una vaca de piel rojiza, que ustedes ven aquí. La otra vez le mostré una foto de lo que podría llegar a ser una vaca de piel rojiza. Es una vaca muy rara que existía en ese momento en Israel. No era muy común, por lo tanto era bastante único esa vaca y existía muy poco. Y hasta que después, según la historia, según los registros, dicen que después se exterminó, pero dice que según los rabinos en el año más o menos en el 2020 creo, nació otra vez una vaca rojiza, no sé qué pasó con los genes, pero bueno. Más allá de los genes, acá lo más importante es que vamos a ver por qué Dios les da esta orden como un estatuto perpetuo para la generación de preparar el agua de purificación. ¿Y por qué se necesita este agua de purificación? Primeramente usted tiene que, para entender esto, tiene que recordar cuántas cantidad de israelitas hay en este momento, cuántos salieron de Egipto. Si ustedes hacen memoria, van a ver que salieron a cerca de 600.000 hombres, dice la palabra de Dios. Si estos 600.000 hombres salieron con su familia, por eso un promedio de multiplicando por 4, nosotros por eso estimamos que podrían llegar a haber estado de 2,5 millones a 3 millones de personas que están deambulando por el desierto. Pero después de ese suceso de la desobediencia en Cades Barnea, en el cual Dios se enoja y le hace regresar a todos para que toda la generación de desobedientes mueran en el desierto como paga de su pecado de desobediencia a Dios, entonces durante 38 años, durante 40 años, muere mucha gente en el desierto. Solamente entonces quedan sus descendientes que van a entrar. Entonces, si ustedes hacen un poco de número, se van a dar cuenta que en esos 38 años, los 600.000 que salieron de Egipto tendría que haber muerto. Entonces, ¿cuánto por día estarían muriendo gentes en ese momento?
Haciendo una cuenta muy simple, se llega a una cifra de aproximadamente 45, 43, 45 personas por día morían en el desierto. O sea que el pueblo de Israel constantemente tenían que hacer el sepelio de esas 45 hombres, hablando solamente de hombres, que son 600.000. Pero si contamos hasta mujeres, pueden haber sido más. Es decir, si fuera el doble, fueran 90 personas, más ancianos, pueden ser hasta 100, 150 personas. Imagínense que todos los días tendrían que hacer el sepelio de 100 a 150 personas. Y la palabra de Dios dice que el cadáver es algo impuro. Por lo tanto, si una persona se acerca al cadáver, queda impuro y tenía que purificarse. Y según Levítico capítulo 12, versículo 8, o Levítico 15, 14, si ustedes tienen oportunidad de ir a buscarlo, se van a dar cuenta que cuando una persona entra en contacto con impurezas o enfermedades de impurezas y la persona queda impuro, tenía que purificarse. Y para purificarse tenía que sacrificar para la purificación animales. Y generalmente hablan de que tenía que sacrificar, por ejemplo, tenía que entregarle 2 tórtolas. Tórtolas son como palomas silvestres. O si el que no tiene, puede entregar 2 palominos, que son los 2 pichones de palomas que nosotros vemos allí en las calles, ¿no es cierto? Entonces Dios ordena que haga ese tipo de entregas para purificarse, además de que uno va y muestra su cuerpo ante el sacerdote de que ha sido purificado, o si ha tocado con el cadáver, entra en contacto, tenía que purificarse y quedarse, ya 7 días queda impuro, y después de quedarse 7 días de purificación, lavarse, y después de lavarse uno tenía que también entregar a Dios ese tipo de ofrendas para poder totalmente considerado puro. Pero hacer todo esto significaba una gran cantidad de sacrificio de animales que no había tanto en ese momento en el desierto. Entonces, al no haber tantos animales en el desierto, a veces una persona podía también, como una purificación, entregar otro animal, pero siempre significaba un sacrificio de un animal. Entonces, al estar constantemente entregando animales, y cerca de 100 a 150 personas por día, y eso todos los días, y además, fíjense que la cantidad va incrementando cuando uno tiene que además entregarle al 7.º día y al 3.er día, por ejemplo. Entonces, todo esto se hace a veces imposible de prácticamente llevar a cabo o de conseguir animales. Y entonces Dios está dando esta alternativa en realidad para facilitar a la gente en ese momento, al pueblo de Dios, para que pudiera cumplir con el requisito de purificación de Dios, donde no hay tantos animales en el desierto. Y Dios le dice entonces, por ese motivo, Dios le está dando este precepto, esta orden, este estatuto de cómo entonces uno puede purificarse. Debido a que realmente no había tantos animales para purificarse, entonces dice que hay que preparar un agua de purificación que se hace con una vaca de piel rojiza, una vaca muy difícil de conseguir, pero sí ellos tenían en ese momento. Tenía que ser una vaca sin defecto y que nunca haya llevado yugo, una vaca no haya trabajado, es una vaca virgen, digamos, ¿no? Y todo esto en realidad, algo extraño, algo que no es muy común, de piel rojiza, todo esto ¿a quién le hace recordar? Esto está simbolizando a Jesucristo, ¿no es cierto? La piel rojiza es cuando Cristo en la cruz de Calvario, toda su piel queda roja, teñida de sangre que Él derrama por la humanidad, y es sin defecto, porque fue un sacrificio sin defecto, es Dios sin pecado, y que nunca haya llevado yugo, porque el yugo es un peso también. Entonces un peso, una carga que no ha llevado, es decir, Cristo nunca llevó una carga, un peso de pecado, una carga de pecado por sí. Por lo tanto, todo esto se refiere a Jesucristo. Entonces, Dios le dice, bueno, toma esa vaca y la tendrás que entregar al sacerdote Eleazar. Fíjese que Eleazar en este caso no es el sumo sacerdote. Eleazar es el hijo mayor ahora de Aarón, que va a ser el próximo sumo sacerdote cuando Aarón muera, pero bueno, en ese momento
Eleazar es el que tiene que supervisar, y después que lo degüellen, después mojará el dedo en la sangre y deberá rociar 7 veces en dirección a la tienda de reunión, pero fíjense que ese animal debe matarlo fuera del campamento, no dentro del campamento. ¿Por qué? Porque fuera del campamento es el pecado, todo lo que sea, porque este animalito es el que va a reemplazar, es el que va a purificar, por lo tanto es el que nunca ha llevado una carga, pero el que ahora va a tener que llevarse esa carga del pecado. Entonces no puede estar dentro del campamento, sino Dios dice que mande fuera del campamento, porque ahí es donde se desechan todas las cosas impuras, y en este caso es el pecado. Por eso tiene que sacarlo afuera a hacerlo. Y de la misma manera Cristo fue crucificado fuera de Jerusalén, como un símbolo de que realmente fue desechado. Cristo fue desechado fuera de la comunidad, como cargando el pecado de la humanidad. Y fue un lugar de incineración, fue un lugar de quemar, generalmente ahí se quemaban impureza, basuras, ¿no es cierto? Todas las cosas, iniquidades. Entonces, en ese lugar Cristo murió, y toda la gente que son pecadores, los peores de la humanidad, la basura de la humanidad, fueron ejecutados fuera de Jerusalén. ¿En dónde? En ese lugar llamado Calvario, Gólgota, que significa un lugar de desecho. Bueno, ahí se desecha todos los pecadores y mueren, simbolizando el infierno. Bueno, Cristo simbólicamente fue a ese Calvario, que es el símbolo del infierno, cargando todos los pecados de la humanidad y muriendo en ese lugar. Y esto que Dios le está ordenando es todo un simbolismo de lo que va a realizar con Cristo en el futuro. Fíjense que estamos aprendiendo desde Génesis hasta ahora, estamos hablando en Números, y constantemente está ese mensaje subliminal, escondido, insinuando, simbolizando a un gran hecho que va a venir en el futuro. Por eso cada vez que nosotros miramos la Biblia nos damos cuenta que todo el Antiguo Testamento realmente es un gran escenario donde realmente aquí está tratando de insinuar un único protagonista, que es Jesucristo, el Mesías que va a venir, pero que no está abiertamente así explicado quién va a ser ese Mesías. Simplemente es como que está escondidito el Mesías en este mensaje de todo el escenario del Antiguo Testamento. Pero resulta que cuando viene el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, ese personaje que constantemente Mesías que estaba insinuando en el Antiguo Testamento, de repente aparece, hace aparición. En el nombre de Jesucristo, Él es el Jesucristo, el Mesías, y todo el Nuevo Testamento habla que el personaje ahora queda totalmente descubierto, desvelado. Ahí es esa persona, Él es Jesucristo, Él es el Mesías insinuado, el prometido de todo el Antiguo Testamento. Y resulta que todas estas leyes y todas estas cosas del Antiguo Testamento quedan todos atenuados, quedan todos, digamos, apagados detrás de ese personaje principal que es el Mesías Jesucristo. Por eso cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, todo lo que es el Antiguo Testamento simplemente fue un escenario donde existía un solo personaje principal, que es Jesucristo. Por eso Jesús mismo dice en el Nuevo Testamento, ustedes le dicen a los maestros de la ley, ustedes leen el Antiguo Testamento creyendo que en ese lugar van a obtener vida, pero ese Antiguo Testamento se está refiriendo a mí, dice Jesucristo. Por lo tanto, hoy nosotros vemos que en toda esta manera de purificar, porque el pueblo de Dios, Dios está insinuando que el pueblo de Dios tiene que ser puro. El pueblo de Dios tiene que ser pulcro. No puede estar impuro y quedar con esa impureza, porque Dios quiere que el pueblo de Dios sea puro, limpio. Espiritualmente todo eso se refiere a que nosotros tenemos que ser limpios de pecado, sin pecado, libres de pecado. Eso es lo que Dios está diciendo a través de todos estos preceptos. Entonces, también la sangre y rociará 7 veces a la dirección de la tienda de reunión, como para purificarlo. Y esta vaca será completamente incinerada en la presencia de Eleazar. Por supuesto, Eleazar, él va a ser el que va a presenciar, el testigo, pero los levitas van a llevar y van a quemar todo esto. Por tanto, ustedes van a ver que aquí el que lo quema no es Eleazar, porque una vaca grande no puede una sola persona llevarlo a quemar,
Entonces todo esto hacían todo el grupo de gente de los levitas. No solamente quemara la vaca, sino se quemara la piel también, la carne y la sangre, todo, junto con el excremento. Fíjense que en esta vaca, como un holocausto, no hay nada que quede liberado, sino todo se quema. Y después, luego el sacerdote, cuando está quemando, tomará ramas de cedro y de hisopo y un paño escarlata y lo echará al fuego donde se incinera la vaca. Y esto también tiene todo eso simbolismo de Jesucristo. Ustedes fíjense que la rama de cedro, el árbol de cedro es famoso porque es un árbol duradero. Es un árbol que no cambia ni con el tiempo ni con el sol, no se deteriora, es algo casi eterno. Por lo tanto, el cedro simboliza algo eterno. ¿Y quién es el eterno? Nuestro Señor Jesucristo. Y de hisopo, el hisopo que aquí habla la Biblia, le saqué unas ilustraciones. Esa planta es la planta del hisopo. La planta del hisopo es una hierba silvestre aromática que tiene esa forma y generalmente en ese momento en la antigüedad lo utilizaba, como ustedes ven aquí, lo formaban un racimo, lo ataban y utilizaban debido a que tenía una fragancia como para poder purificar. Purificaba las casas, purificaba el aire, purificaba a la persona. El hisopo que simboliza la purificación, muchas veces utilizaban esto, ustedes se acuerdan en Levítico que a veces mojaban con este hisopo la sangre del animal sacrificado para poder también salpicar hacia ya sea el altar o hacia el santuario. Por lo tanto, el hisopo es símbolo de purificación. Por lo tanto, Dios está diciendo que todos estos elementos que simbolizan la purificación, que simboliza la eternidad y que también que simboliza un paño escarlata, ¿qué es el paño escarlata en este caso? Es el paño colorado que significa la sangre de Cristo. Y todo esto echa al fuego donde se incinera la vaca junto con la vaca. Entonces en esta vaca que se quema y se sacrifica está toda la idea del simbolismo de la redención que Cristo va a realizar en la cruz. Todo esto está aquí. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento se está refiriendo a Jesucristo, con lujo de detalles, con estos simbolismos clarísimos de que se trata a Jesucristo y su sacrificio en la cruz de Calvario. ¿Para qué lo hace? Porque Dios quiere que el pueblo de Dios no sea impuro, sea puro. ¿Qué es la impureza espiritual? El pecado. Para que seamos libres del pecado. Entonces Dios está dando esta alternativa de hacer el agua de purificación. Pero después no solamente termina ahí de incinerar la vaca. Fíjense, el sacerdote también tendrá que lavar sus vestidos y se bañará porque todo lo que estaban alrededor de esta vaca que estaba desechándose en ese lugar fuera del campamento, como todos se ensuciaron, deberán también ellos purificarse porque sin purificar no podrá volver al campamento. Y para poder volver al campamento tendrá que lavarse sus vestidos y tenía que bañarse. Luego ellos hasta el anochecer no podían entrar y cuando anochecía entonces podían entrar. Y también el que incinera la vaca, porque no es el sacerdote en este caso, es el levita, él también tendrá que lavar sus vestidos y también tendrá que bañarse y también quedará impuro hasta el anochecer, por lo tanto, hasta antes de anochecer no podía volver al campamento. Y luego, un hombre ritualmente puro, es decir, aquel que no ha estado cerca ni de cadáveres, ni de enfermedades impuras, aquella persona sana y pura, entonces él es el que vendrá a recoger las cenizas de la vaca que se quema y cuando termina de quemar, tomar la ceniza de esa vaca y deberá llevar a un lugar puro fuera del campamento, ya no es el lugar de desecho, tendrá que guardar en otro lugar considerado puro y ahí tendría que depositar esas cenizas. Y allí, cuando se deposita esa ceniza para la comunidad de los israelitas, para que utilice ahora como un sacrificio expiatorio junto con el agua de purificación. Con esa ceniza preparaba el agua de purificación. Y el que recoja la ceniza de la vaca, también una vez que se toca con esa vaca, se acerca, también quedaba impuro, por lo tanto tenía que lavar sus vestidos. Y también esa persona después de ese trabajo no podía entrar hasta antes de anochecer al campamento porque quedaba impuro hasta el anochecer.
todo este precepto, este estatuto, pues estatuto perpetuo para los israelitas y para los extranjeros que vivían entre ellos. Ahora se nos surge una duda, porque si Dios dijo que este estatuto será perpetuo para los israelitas, para siempre, Dios dijo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué hoy día los israelitas no están cumpliendo con esto? ¿Que Dios falló? No. Porque Dios pensó ya desde el principio que ustedes van a tener que hacer, pueblo de Dios, cumplir con esta purificación hasta antes de que venga Jesucristo. Van a tener que hacer con este animalito. Y después cuando venga Jesucristo, van a continuar con este mismo estatuto, pero espiritual. ¿Está claro, hermanos? Por eso es perpetuo. Nunca se dejó de hacerlo. Nunca se deberá dejar de hacerlo. Un ejemplo de esto es cuando Jesucristo, en la Santa Cena, si ustedes recuerdan, en la Santa Cena, ¿qué dice Jesucristo? Dice que no tomaré más con ustedes el fruto de la vid que estoy tomando con ustedes hasta que nosotros volvamos a tomar en el reino de Dios con el Padre. Nosotros cuando aprendimos Mateo, no sé si ustedes recuerdan, le traté de explicar eso, en la Santa Cena de Jesucristo, Cristo puso fin a lo que es la cena de la Pascua de los judíos. La ceremonia de no tomar el vino y el pan físico, Cristo dijo, con esto terminamos aquí, ya no tomaremos más esto. Lean nuevamente Mateo en la Santa Cena. Pero, ¿por qué? Porque esto va a continuar ahora, continuar espiritualmente, ustedes comiendo del pan y bebiendo de la copa, pero ya espiritual. ¿Y qué es el pan espiritualmente? Es el cuerpo molido de Jesucristo que van a conmemorar. ¿Y cuál es esa copa que van a continuar tomando después de Jesucristo que muera y resucite? Espiritualmente, esa copa es la sangre de Jesucristo que ustedes van a tener que conmemorar y confiar para poder arrepentirse de sus pecados. Ese es el verdadero, la cena de la Pascua que va a continuar. O sea que con Jesucristo hay un antes de Jesucristo y después de Jesucristo, y antes es lo que todo esto físico que se realizaba va a continuar haciéndolo, pero espiritualmente. ¿Está claro, hermanos? Por eso aquí, cuando Dios dice, esto será un estatuto perpetuo, no es que Dios falló o que los israelitas ahora no están haciendo eso físicamente, no están sacrificando animales. ¿Y cómo va a ser un estatuto perpetuo si ya no están matando animales? Pero esa idea de lo que Dios está ordenando hacerlo en ceremonia, se continuará haciendo espiritualmente después de Jesucristo, porque Él es el verdadero sacrificio, ofrenda de sacrificio que Dios nos ha entregado para que continuemos haciéndolo espiritualmente. Amén. Bueno, continuamos con la pregunta número 6 siguiente. Dice, ¿cómo una persona que ha tocado un cadáver podía ser purificado? Bueno, ahora dice que así se van a purificar. Como ya no hay tantos animales para matar, pero sí, como ya hay agua pura, con esta agua pura, todo el mundo que se muera hoy día y que porque toda la familia va a estar, mucha gente van a estar cerca de cadáveres porque hay muchos sepelios por día, mucha gente se está muriendo por día, 100, 150 personas, hasta 200 personas, entonces mucha gente están expuestos a la impureza, pero para poder purificarse ahora tiene lo que se llama el agua de purificación, que también ese agua de purificación es el agua viva que es nuestro Señor Jesucristo, que nos purifica. Entonces dice, quien toque el cadáver de alguna persona quedará impuro 7 días. O sea, Dios dice quedará 7 días impuro. Para purificarse los días, tercer día y séptimo día, tendría que usar este agua de purificación. Tendría que salpicarlo a esa persona, entonces quedará puro. Pero si no se purifica durante esos días, quedará impuro. O sea, el día tercero y el día séptimo tenía que purificarse. Quien toque el cadáver de alguna persona y no se purifique, entonces, ¿qué va a pasar con eso? Está contaminando el santuario del Señor. ¿Por qué? En realidad, fíjese, esa persona que está en contacto con el cadáver se está contaminando a sí mismo. Pero acá Dios no dice que te está contaminando a ti mismo, sino dice, te estás contaminando a ti mismo, pero eso es contaminar el santuario del Señor, el templo de Dios. Y aquí también está esa idea
de que nosotros espiritualmente somos el templo de Dios. Por eso si nosotros nos quedamos impuros con el pecado, estamos contaminando. Si no nos arrepentimos, estamos contaminando del pecado y estamos contaminando el templo de Dios que somos cada uno de nosotros como espíritu. Y tal persona entonces será eliminada de Israel. Cuando dijimos que cuando dice eliminar no es simplemente expulsar, sino esto significa quedar muerto, sentenciar a muerte, quedar eliminada de Israel, pues habrá quedado impura por no haber recibido las aguas de purificación. Todo esto hoy día espiritualmente está refiriéndose a que hoy día un creyente no puede estar contaminado con el pecado. Tenemos que estar puros, tratar de estar procurando no ser pulcros delante de Dios, limpiándonos constantemente. ¿Y por qué? ¿Qué es ese simbolismo del tercer día? De un 7 días, de los 7 días, un día tercero es casi un día en el medio, que ese día es para que esa persona recuerde que he sido contaminado con el pecado, es para que uno empiece a reflexionarse acerca de su pecado y tratar de reflexionar acerca de su defecto y debilidad que ha tenido al pecar contra Dios y seguir constantemente purificándose. Y llega el séptimo día, que es el día perfecto, el séptimo día, y quedar purificado perfectamente. Entonces, este precepto es que, en otra palabra, quiere decir que tú, si te has contaminado con el pecado de este mundo, porque hay muchos pecados en este mundo, no solamente en aquel momento había fuente de contaminación, hoy día también a nuestro alrededor hay muchas fuentes de contaminación que es el pecado, persuasiones, pecados de este mundo. Dijimos, el pecado no solamente es tratar de matar, robar, mentir, sino el pecado es básicamente el de no respetar la palabra de Dios. Y hay hoy día muchas persuasiones, ¿por qué vas a ir a esa iglesia? ¿Para qué vas a estar creyendo en Dios? En fin, todos aquellos que dicen, bueno, disfruta la vida, porque no te pierdas. En fin, todo ese tipo de persuasiones está lleno alrededor nuestro. Pero si nosotros nos contaminamos con esto, estamos contaminando este corazón que es el templo de Dios. Y de esa manera esa persona no puede quedarse puro si no es por la sangre de Jesucristo, que es aquel que nos ha de purificar con su sacrificio en la cruz de Calvario, a través de un profundo arrepentimiento como es en el día tercero, y hasta llegar a un profundo arrepentimiento completo y perfecto como en el séptimo día. Entonces sí, estamos nosotros arrepentiéndonos, purificándonos verdaderamente espiritualmente. Y esto es lo que simboliza el agua de purificación. Dios quiere que siempre nosotros estemos puros, mantengamos puros, libres de pecado. Y Dios siempre les está dando los preceptos para que una persona impura pueda ser purificada. Nadie puede tener pretexto de que yo no pude, no tenía, no hay pretexto, no hay excusa. Porque Dios siempre les ha dado a todo el mundo de poder arrepentirse de sus pecados, creer en Jesucristo y ser salvo. Y el día de mañana, si uno no ha sido salvo, es por su propia culpa y no por culpa de Dios. Pero al no cumplir, al no arrepentirse y al no creer en Jesucristo y al no respetar los mandamientos de Dios, entonces esa persona quedará eliminado, que significa quedará muerto, pagará el precio de su pecado con la muerte. Y dice, ¿cómo debía purificar cuando una persona se muera en alguna de las tiendas? Fíjense, cuando uno está durmiendo, su padre muere y uno estaba ya durmiendo con el muerto y se levanta a la mañana, estaba dentro de la tienda con el cadáver. Por lo tanto, eso también uno se queda contaminado de la impureza. Y dice, esta es la ley que se aplicará cuando alguien muera en alguna de las tiendas, alguna de las carpas. Todo el que entre en la tienda y todo el que se encuentre en ella quedará impuro 7 días también. Y toda vasija que no haya estado bien tapada también quedará impura. Quien al pasar por un campo toque el cadáver de alguien que haya sido asesinado o que haya muerto de muerte natural, o toque huesos humanos o un sepulcro, quedará impuro 7 días. Sabemos hoy día también que el cadáver, el sepulcro, todos esos lugares hay una descomposición y eso es impuro.
biológicamente también, químicamente, es antihigiénico, pero toda esa cosa impura en realidad se está refiriéndose a lo espiritual, de la impureza espiritual que es el pecado. O sea, tenemos que tomarlo también así, tal cual como muerte, cadáveres, impurezas, pero también tenemos que pensarlo esto extrapolado a nuestra vida de hoy como impureza espiritual. Y para purificar a la persona que quedó impura, en una vasija se pondrá un poco de la ceniza del sacrificio expiatorio, ¿se acuerdan de esa ceniza de esa vaca de piel rojiza? Y se le echará agua fresca. Esta agua fresca no quiere decir agua con hielo, agua fresca significa agua viva. ¿Qué diferencia es agua fresca y agua no fresca? Por ejemplo, un agua estancada no es agua fresca, porque ahí no hay vida, ¿no es cierto? Agua estancada es una agua donde no hay vida. Agua fresca es agua que fluye como un río, donde hay vida en ese agua. Entonces a eso se refiere agua viva, agua con vida. Y hablando del agua viva es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto ahí habla de que se echará agua fresca, agua viva en esa ceniza que simboliza el sacrificio del animal. Con esa ceniza y el agua donde se echa, después de eso, alguien ritualmente puro, alguien que también tiene que estar puro, no contaminado, tomará un hisopo y lo mojará en el agua y rociará la tienda y todos sus utensilios y a todos los que estén allí. Por lo tanto, con ese hisopo, ese agua, es el que va a purificar. También se rociará al que haya tocado huesos humanos, porque también los huesos humanos generalmente quedan ahí contaminados, el sepulcro o el cadáver de alguien que haya sido asesinado o que haya muerto de muerte natural. Todo esto también quedará impuro. El hombre ritualmente puro entonces rociará a la persona impura los días tercero y séptimo. Entonces en 2 oportunidades tendrá que rociarlo a esa persona y al séptimo día purificará a la persona impura, la cual entonces el que hace al séptimo día también tendrá que lavarse sus vestidos y bañarse. Así, entonces, él tendrá que quedarse hasta el anochecer y después de la noche queda esa persona recién pura. Toda persona estamos expuestos al pecado y no podemos ser libres de pecado hoy día, sino por la manera ordenada de Dios. ¿Qué es la manera ordenada de Dios? A través del arrepentimiento sincero y perfecto, confiando en la sangre de Jesucristo. Esa es la manera que hoy día espiritualmente simboliza todo esto para que quedemos puros de nuestros pecados. Y Dios está diciendo que debemos ser puros, ¿no es cierto? La pregunta número 7 dice, hable sobre la intención de Dios de darles el precepto de purificación. Pero si la persona impura no se purifica, entonces será eliminada de la comunidad por haber contaminado el santuario del Señor, lo mismo que dijimos, porque al desobedecer, al quedar impuro, él está contaminando a sí mismo, a su familia, a su tienda. Pero Dios dice, eso es contaminar el santuario del Señor. Que hoy día nosotros somos el santuario, el templo de Dios. Entonces tal persona habrá quedado impura por no haber recibido las aguas de purificación, que es el método de purificación que Dios les ha dado, que hoy día es Jesucristo. Entonces este es un estatuto perpetuo para Israel. El que rocía con las aguas de purificación también lavará sus vestidos, y quien toque el agua de purificación quedará impuro hasta el anochecer. Todo lo que el impuro toque quedará impuro, y quien lo toque a él también quedará impuro. Fíjense cómo la impureza es contagiosa, como que el pecado es contagioso, ¿no? Porque no es que el pecado queda aislado. Una persona pecadora queda allí, esa persona pecadora influencia a lo demás para que también quede contaminado del pecado. Así que el pecado es algo que se empieza a expandir. Por eso en la Biblia también, en el Nuevo Testamento, habla de que la levadura que se va expandiendo también es como símbolo del pecado. Dios le da los preceptos de purificación para que todos que inevitablemente son impuros no sean eliminados. La intención de Dios es que todo el mundo que quede impuro de pecado no se muera, sino sea salvo. Ese es el objetivo de haber dado Dios todos estos preceptos. Y a través de la salvación, a través de Jesucristo.
Pastor, una pregunta. Sí, adelante, pastor. Esto del agua de la purificación, entonces, ¿tiene también el simbolismo de Juan el Bautista? El de limpieza con el agua también tiene ese simbolismo, ¿sí? Porque el de limpiarse, el bautizarse, es el modelo también que nosotros debemos limpiarnos, bañarnos y quedar purificados espiritualmente y a través del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo, el que no nace de nuevo de agua y de espíritu, el agua que simboliza una limpieza de su corazón, una limpieza, una purificación, todo eso tiene simbolismos relacionados con la purificación de nuestros pecados. Por lo tanto, el bautismo de Juan, que simboliza la limpieza en el agua y un nacer de nuevo, el cambiar su actitud, sus pensamientos, que es el arrepentimiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, este agua de purificación espiritualmente sí podría relacionarse con ese arrepentimiento, purificación, liberarse, limpiarse de esos pecados. ¿Cómo nos limpiamos de nuestros pecados que tenemos aquí en la mente? Pensamiento de lujuria, pensamiento de odio, pensamientos de desobediencia, ira, rencor. ¿Cómo podemos limpiarnos de esto? No con ningún agua, sino a través de arrepentimientos, a través de admitir que uno está teniendo algo impuro en su mente, en su vida, y querer eliminar eso. Y no lo podemos eliminar con agua, ¿no es cierto? En realidad, sino es a través de Jesucristo y un profundo arrepentimiento y un sincero y genuino arrepentimiento confiando en el sacrificio de Jesucristo, que aquí está simbolizado con la vaca de piel rojiza. Gracias, Pastor. Amén. Dice, todos somos inevitablemente pecadores, ¿no es cierto? Somos todos pecadores, pues estamos siempre viviendo en un mundo donde está lleno de contaminación del pecado. Hay pecado por doquier. Salimos a la calle y vemos hay pecado por donde quiera uno ver, ¿no? Sin embargo, únicamente por la manera de Dios, por el método de Dios, que es Jesucristo, a través de esas órdenes, a través de esas maneras de Dios, y a través de la fe en la sangre de Jesucristo derramada en mi lugar, y con un profundo arrepentimiento podemos ser realmente purificados de nuestros pecados. Por lo tanto, todo esto, fíjense otra vez, Números, está dando el escenario, el trasfondo de lo que realmente va a venir en el futuro como el verdadero suceso de purificación que es a través del sacrificio de Jesucristo. El envío del unigénito y la muerte y su cuerpo molido, castigado en la cruz. Eso es lo que realmente Dios está constantemente pregonando. Y fíjense que los israelitas estuvieron matando animales por generaciones, durante miles de años. Pasaron todos sus abuelos matando animales constantemente, 2 veces por día, básicamente 2 veces por día, uno a la mañana, otro al atardecer. Pero más personas traían por sus pecados más animales. Así que esto era un matadero de animales. Y ese sacrificio sangriento de animales constante, como se hacía todos los días, 365 días del año, y terminaban sus padres de hacerlos y los hijos lo hacían otra vez, continuaban los hijos, los nietos los hacían todos los días, los descendientes, tartaranietos, todos estaban haciendo esto, pero sin saber de que esto en realidad estaba simbolizando a Jesucristo que va a venir. Y que cuando vino Jesucristo, cuando vino realmente esa persona que estaba simbolizando el acto de sacrificio que ellos estaban haciendo con los animales, cuando vino Jesucristo directamente a él lo rechaza. Al verdadero Jesucristo, al Mesías lo rechaza. ¿Se dan cuenta cómo realmente, qué equivocación han tenido? Pero por eso nosotros hoy día confiamos en este Jesucristo para que nosotros no perdamos de vista a Jesucristo. No volvamos a cometer el mismo error que han cometido los judíos. Sino vamos a entonces directamente ir a hacer ese sacrificio y la entrega y el arrepentimiento y la purificación espiritual a través del cuerpo molido y la sangre de Jesucristo que simboliza todo esto del Antiguo Testamento.
Vamos a leer esta parte, recuerda, para redondear esta lección. Dice, en primer lugar, que nuestro Dios es el único fuente de vida. Esto se acuerdan debido a la vara de Aarón que ha brotado. Ustedes saben que la vida está solamente en nuestro Dios. Nuestro Dios es el creador y Él es el único fuente de vida. No vamos a poder buscar la vida, la felicidad, el bienestar, la paz en ningún otro lugar, sino donde está realmente el único fuente de vida, quien es nuestro Dios. Poder servir a Dios es un regalo, es un don que Dios nos ha dado. Que Dios nos haya elegido como sus hijos no es porque nosotros seamos superdotados, sino porque Dios nos haya dado ese regalo a cada uno de nosotros. Por eso todos nosotros somos unos realmente afortunados que Dios nos haya elegido. Que Dios nos haya dado este gran regalo en nuestra vida de poder creer en Jesucristo. Todos los creyentes de alguna manera somos levitas que ayudamos al verdadero sumo sacerdote, quien es Jesucristo. Tenemos que estar ayudando a Jesucristo para que ese evangelio de Jesucristo se predique, se llegue a salvar a más cantidad de almas. Esa tarea es de los levitas, de los sacerdotes que somos nosotros. Porque somos una nación santa y real de sacerdocio, como dice en 1 Pedro 2:9. Y la manera de servir es predicando el evangelio de Cristo al mundo. Nuestra herencia es Dios. Nosotros no vivimos por dinero. No buscamos en nuestra vida dinero, porque la felicidad no está en el dinero. La verdadera felicidad está en Dios, en creer en Jesucristo. Por lo tanto, nuestra herencia, verdadera herencia, no es el dinero ni material, sino es la felicidad que es nuestro Dios. Dios es quien realmente nos sostiene. Si nosotros nos encontramos con Jesucristo y creemos en Dios, Dios es quien nos sostiene y nos da alimento y trabajo para que podamos hacer su tarea. Todos somos inevitablemente pecadores, pues estamos viviendo en un mundo contaminado por el pecado y únicamente por la manera de Dios, a través de la fe y la sangre de Jesucristo, derramada en mi lugar. Yo tenía que derramarlo, pero fue Él. Con un profundo arrepentimiento y reconocimiento de ese sacrificio de Jesucristo, recién podemos ser purificados. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a todo esto? Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a agradecer al Señor. Vamos a orar, cerrar nuestros ojos y con esta palabra de Números sabemos que aquí está la intención verdadera de Dios hacia el pueblo de Dios, de que nosotros seamos puros y obedientes y salir a luchar, a tomar esa tierra de Canaán, que para nosotros es dominar al enemigo, es pisotear ese enemigo y obedeciendo, porque Dios estará con nosotros. El que va a masacrar a ese enemigo, a ese ejército del enemigo, es Dios. Por lo tanto, esa vida espiritual que está representado en todas estas historias del Antiguo Testamento, hoy día realmente estamos viviendo en este mundo espiritual. Y gracias a Jesucristo, que es nuestro Señor, ha muerto y nos ha dado victoria, podemos nosotros ser hijos de Dios, entrar en este reino y con ese poder de ese reino de Dios poder luchar contra todo tipo de persuasiones y ataques de este enemigo y ser victoriosos en el nombre de Jesucristo. Y damos gracias por todo esto y la palabra de hoy. Vamos a orar, hermanos. Oremos entonces. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta palabra de hoy. Y entendemos, Señor, que tu verdadera intención de todo el Antiguo Testamento es darnos a nuestro Señor Jesucristo, ese Mesías tan prometido a lo largo de toda la Biblia, Señor. Y que tú nos has sido fiel y nos has dado a tu unigénito para que muera en la cruz y muera en mi lugar en la cruz, que sea masacrado para llevar todo mi desgracia y para que Él vierta esa sangre preciosa en mi lugar para que yo sea realmente purificado de mis pecados, Señor. Queremos, Señor, esta noche entender esta verdadera historia de salvación que tú has logrado a través de Jesucristo y que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida esté libre de pecado, que no nos contaminemos con los pecados de este mundo y estemos totalmente pulcros y puros delante de ti a través de este precepto de purificación que es hoy día a través de nuestro Señor Jesucristo y un verdadero arrepentimiento. Señor, tómanos,
como tu pueblo, nuestra vida es un sacrificio que entregamos como una ofrenda pura, pulcra hacia ti, Señor. Por lo tanto, queremos que nuestra vida, nuestro templo, que nuestro corazón se purifique para que podamos entregar nuestra vida, consagrarte a ti, Señor. Queremos que esta vida que nosotros viviremos en Cristo, predicando el Evangelio de Cristo, sea realmente una ofrenda viva para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo bendigo a todos nuestros hermanos esta noche, para que toda su vida, Señor, sea bendecida a través del Espíritu Santo, y que a través de esta palabra, cuando nosotros nos determinemos a realmente a entregar nuestra vida a tu servicio, ser fiel a tu palabra y entender las verdades que tú has realizado a través de Jesucristo, seamos realmente aquellos victoriosos y pisoteando la cabeza del enemigo. Estamos, Señor, aquí en el nombre de Jesucristo, y para que todo tipo de males en nuestra vida sea eliminado, y por todo tipo de persuasiones e impedimentos, cuando queremos predicar el nombre de Jesucristo, Señor, todos esos impedimentos y barreras sean eliminados de nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Señor, protégelos a todos de todo tipo de virus y bacterias, enfermedades, Señor, y aquellos si están sufriendo de alguna enfermedad, en el nombre de Jesucristo declaramos esa sanidad en esta noche, y queremos que todo el mundo invoquemos el nombre de Jesús, a quien glorificamos y a quien estamos recibiendo en nuestro corazón, que este Cristo todopoderoso, el Rey sobrenatural que reside en nuestra vida, en mi corazón, es el que sea solamente glorificado cuando invocamos y exaltamos ese nombre. Señor Jesús, tú eres nuestro Señor y Salvador, y eres el Rey que gobiernas mi vida, y eres el único que serás exaltado a través de mi boca, mis labios y mis pensamientos. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de todos los hermanos. Continúa, Señor, guardándolos. En el nombre de Jesús, envía ángeles en su vida, Señor, para proteger contra todo tipo de enemigos, y protégelos en el nombre de Jesús. Y bendice, Señor, esas ofrendas que entregan, Señor, en el nombre de Jesús, para que puedan recibir esa bendición que tú estás derramando desde lo alto, abriendo las ventanas y las compuertas del cielo. Bendigo en el nombre de Jesús también todo ese tipo de ofrendas que entregan así para tu nombre, Señor, para que sea predicado y que más almas sean ganadas para ti. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Tú eres el único que será exaltado a través de nuestras vidas y nuestros labios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, y que nos sigas bendiciendo y protegiéndonos. Amén y amén. Amén.